vamos a proseguir, ¿no?, con nuestra segunda ponente en esta primera mesa de contextualización, y nos va a acompañar Carmen, que no te veo. Ah, estás aquí. Carmen Hernando, que es la directora de INIA. No, ahora lo explicas tú mejor, sí. Sí, porque el INIA no es. Trabaja con nosotros en el proyecto Cilifo y en el proyecto FirePopTech y ha estado muy asociada a la investigación en incendios forestales. Carmen, sube. No te quedes ahí, que te damos la bienvenida. Y tú explicas cómo se llama tu organización. Bueno, es que es un poco lío, porque acabamos de integrarnos hace un año. En el FESI, Nosotros ¿verdad? éramos el INIA de siempre, claro, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Entonces nos hemos integrado hace un año en el CSIC y ahora mismo el INIA tiene varios institutos, entre los que está el mío, digamos, que es el Instituto de Ciencias Forestales, el ICIFOR. Y entonces subirme a directora del INIA, ni te lo agradezco porque no me gustaría, pero bueno, estoy mejor con mi CIFOR. Bueno, dirigen la parte de INIA que nos interesa ahora mismo a nosotros, ¿no? Efectivamente, aunque deberíamos tener más relación. ¿Más? Con el mundo, sí, con el mundo agrícola, con el mundo ganadero, bueno, que son otros sectores en los que pues se hacen. nos lo explicas. No sé si te prefieres sentar o prefieres estar aquí. Yo de pie estoy bien. ¿Aquí de pie? Sí. Pues entonces ponle a Carmen encima ahí, bórrame inmediatamente. Mis disculpas por haberte ascendido en el escalafón administrativo. Bueno, ceso en este mismo momento, bueno. ceso de mis competencias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Creo que es un congreso que está muy bien organizado. Ayer le felicitaba a Alejandro porque me parece que habéis dado en el clavo con ese qué, cómo, con quién. Bueno, no, perdón, qué, cuándo y con quién. Al qué quizá yo le añadiría qué y cómo, porque el qué, bueno, pues, bueno, Joaquín me ha puesto muy fácil las cosas, porque esto no me pasa. No, que ha pasado mucho ahora. Bueno, el título que me habían dado a mi ponencia era esta, la evolución del problema. Me acerco más, ¿no? Sí, vale. La evolución del problema desde una particular perspectiva. Yo no sé si ellos pretendían de mí que mi particular perspectiva fuera desde investigación, pero lo amplía un poco más, porque me parece que, bueno, pues teníamos que enmarcar el problema y tenemos una serie de cuestiones que creo que son o a mí por lo menos me apetece contarlas y creo que me lo vais a permitir. En fin, he subtitulado la ponencia en 40 años entre fuegos. Y es que son los que llevo yo trabajando en el laboratorio de incendios forestales, que ahí es nada. Con unos inicios, bueno, pues hemos conseguido tener, yo digamos, constituí ese laboratorio de incendios porque cuando llegué allí no había nada en toda línea en relación a incendios. Bueno, en toda línea Madrid, en toda línea Madrid. Y bueno, hemos trabajado pues en distintos aspectos de caracterización de los combustibles, de comportamiento del fuego, de quemas prescritas, tratamientos, regeneración después de incendios. Es decir, siempre además de una perspectiva, yo creo que bastante ambiciosa, en tanto en cuanto hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en proyectos nacionales como en proyectos internacionales con grandes referentes de la investigación. En fin, a mí me parece que la cuestión primero, antes de meternos en los incendios forestales, tenemos que ponernos en dónde están, cuáles son los retos que tienen ahora mismo nuestros ecosistemas mediterráneos. Entre ellos está, por supuesto, los incendios forestales, pero tenemos un problema con el estado sanitario de las masas, tanto con plagas como con enfermedades. Tenemos especies invasoras, tenemos problemas con la biodiversidad, un incremento importante de la superficie forestal, que ya lo habéis comentado antes, y pues por esta cuestión de las condiciones climatológicas, pues podemos tener, y estamos teniendo ya, un problema con la regeneración
natural y un problema con el decaimiento de las masas que se está produciendo ya en muchas zonas de nuestro país, más acusadas quizá en aquellas repoblaciones que se hicieron en el siglo pasado en zonas muy al límite de la estación. Y entonces, bueno, pues hay zonas que ya se están produciendo. Luego, por otro lado, tenemos algo que puede ser una oportunidad importante, que es la transición a la bioeconomía, pero es un reto, porque vamos a tener que saber cómo hacerlo, que no es una cosa, digamos, fácil. Y tenemos el problema de siempre de la desertificación, de frenar la desertificación. Bueno, el cambio climático, pues ahí está, los negacionistas pueden decir misa, pero ahí tenemos los datos que son veraces. En cuanto a los cambios de uso del suelo, pues también vemos el gran incremento que se ha producido en los últimos 40 años, pues me parece que el dato que tengo es un incremento de un 64%. En la imagen, esta imagen de la derecha, arriba a la derecha, esta está recién cocida porque viene de un dato de la estrategia forestal española que está todavía en estado de borrador. En fin, esto puede parecer, y a veces, bueno, sobre todo a lo mejor en determinados ámbitos, es decir, el incremento de esta superficie forestal, pues puede sonar muy guay, por decirlo de alguna manera, qué bien, tenemos la Española verde, pero desde un punto de vista práctico, pues no es tan guay, porque si no somos capaces ahora mismo de gestionar lo que teníamos, pues a más, pues más complejidad. Y bueno, pues eso es la herramienta fundamental para que sabemos que es la gestión forestal para nuestros montes, pues todos hablamos de ella con mucho cariño, con mucha... pero, en fin, luego al final pues vemos que hay algo falla. Solamente el 20% de nuestros montes están ordenados, las inversiones pues no son importantes y entonces pues nos encontramos con una situación pues difícil de sostener. Este es un informe que a mí me ha gustado mucho, que han hecho el Distrito Forestal, sobre todo esta tabla está realizada por Gregorio Montero y Rafa Serrada, y claro, ahí nos están dando los porcentajes que tenemos de cortas, de madera y de leñas en diferentes comunidades autónomas. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de tener esa cantidad, ese potencial en nuestros montes sin aprovechar de una forma adecuada. Como siempre, pues Galicia, por su situación y por sus especies, etcétera, y el País Vasco se sale un poco estarían unas condicionantes buenos, pero vemos otras comunidades autónomas que, claro, y eso es lo que nos va acumulando y nos va acumulando y nos va acumulando la cantidad de combustible que tenemos en los montes. Esto también viene del mismo informe de Distrito Forestal y, bueno, pues en base a unas estimaciones que hacen lo que se necesitaría de desbroce, de tratamiento de las masas, pues hablan que se necesitaría un importe de 1.200 millones de euros anuales para llegar a tener bueno, pues unos montes que pudieran hacer frente al cambio climático, a los incendios, etcétera. Yo, como los de investigación, quitando mi queridísimo Curro que hemos visto, agradezco a Joaquín que haya puesto la foto de Curro y de Armando, que era el mejor contador de chistes de yanquis como puertorriqueño. Contaba unos chistes magníficos. Y bueno, yo ya digo que como investigadora y no siendo Curro que ponía euros a las cosas, no sé si es poco, mucho o regular. O sea, quiero decir que son cifras que deben estar ahí. Entonces, bueno, pues es un llamamiento a los decisores políticos a que tengan que de una vez por todas, porque es que si no, esto se va a ir acumulando hasta llegar a un punto, bueno, pues seguramente de no retorno. Ahora tenemos varias oportunidades, en mi opinión, que es en torno a los objetivos de desarrollo sostenible,
por primera vez Europa se está dedicando a hacer estrategias en distintos puntos concerniente a los incendios, el Green Deal, la estrategia de bioeconomía, la estrategia forestal. Pero claro, las estrategias no dejan de ser nada más que, bueno, pues un brindis al sol muchas veces, porque el papel lo aguanta todo, pero una vez que está en papel, pues hay que implementarlo. Os pongo el borrador también de la Estrategia Forestal Española a 2050. Y entonces, pues si lo vemos, hacen un DAFO, y si lo vemos, pues para mí es un poco como el Día de la Marmota, porque no deja de ser lo mismo que se lleva diciendo hace muchos años. Y claro, la estrategia forestal dice los planes y en qué ejes y en qué no sé qué van a trabajar, pero luego no está avalada por un presupuesto, que eso sí que lo hace el plan forestal. Pero bueno, en mi opinión, de aquella manera. Entrando ya en el mundo de los incendios, pues yo voy a repetir un poco lo mismo que ha dicho Joaquín, como no puede ser de otra manera. También pongo aquí unas fotografías, unas imágenes, que ¿qué nos están diciendo? Pues lo mismo que dice Joaquín y que decimos todos. Tenemos incendios más intensos, incendios más severos, incendios más frecuentes, incendios que afectan a núcleos de poblaciones, incendios en los que se ha alargado mucho la estación de los incendios, con pérdidas, porque yo creo que hasta ahora muchas veces a lo mejor nos hemos fijado mucho en el tema medioambiental o ecológico, y me parece que es fundamental los incendios forestales tratarlos desde el punto medioambiental, pero también con el pilar de la economía y de la parte social. Ayer, cenando, en una cena que tuvimos muy agradable, yo comentaba que, claro, nos quedamos en el momento del suceso, lo que está pasando y lo que está sufriendo la gente, tanto los combatientes como los habitantes de los núcleos afectados. En las noticias veía que después de un año del volcán de La Palma, había gente que contaba que todavía estaban viviendo en un hotel. O sea, lo cual, pues, no sé, me sobrecoge un poco pensar esas personas damnificadas que salen en la televisión llorando, que se ocupan mucho los medios de comunicación en ese momento de ellos, pero luego no sé qué pasa de ellos, qué recuperan, qué no recuperan, cuánto tiempo. Y es gente que ha perdido, pues, lo más importante seguramente para un ser humano, que es su casa con sus objetos y su modo de trabajo, porque muchos de ellos pues están perdiendo de lo que viven. En fin, volviendo a esto, he intentado, porque me parece que dice mucho, revisar un poco las estadísticas con series temporales largas, de a ver qué cosas han derivado en otras. Es decir, vemos aquí la gráfica y entonces lo que sí que vemos es que las políticas, con perdón pero bueno, me voy a meter en actúan de una manera muy reactiva. O sea, es decir, en el año 84 hay los grandes incendios de Levante, y entonces, bueno, pues empiezan a pensar que hay que organizar dispositivos más potentes. Luego tenemos ya el momento del paso de las competencias a las comunidades autónomas, y a raíz de los años 90 y tantos, también muy malos, entonces también se crean los info de distintas dispositivos en esos momentos muy potentes, que supongo que tuvieron un gasto impresionante. Luego llegamos al 2005, que fue el desgraciado incendio del Rodenal de Guadalajara, con 11 muertos. Entonces hay que crear una comisión interministerial, intentan hacer un centro de investigación del fuego, en fin, que veo esto, pues que no puede ser, porque vamos a tener esos picos de años. Yo no estoy de acuerdo, pero es una convicción mía, como dijo un ilustre investigador este verano,
que podría ser este verano el más frío de del futuro, yo no estoy de acuerdo. No llega aquí los años, porque es del informe del decenio hasta el 2015, pero todos recordamos que el año pasado, con el mismo clima, no con las mismas condiciones meteorológicas, con el mismo clima, con la misma acumulación de combustible, ¿verdad?, se quemaron 60.000 hectáreas. Y este año, pues se han quemado 300 y pico, no me sé el dato final. Entonces, bueno, pues hay otra serie de condicionantes que influyen. En este caso también veo un poco cómo es la evolución de los grandes incendios, que, bueno, pues en su momento con esos dispositivos que se crearon bajaron un poco y van teniendo, pues, pero ahora parece que estamos llegando otra vez pues al límite, como sabemos, con estos incendios que nos encontramos, pues hay que darle una vuelta a los dispositivos, a la formación, etcétera, que venimos hablando. Vale. Me interesan mucho las causas. Es decir, si vemos aquí en este otro gráfico, pues pasamos de los primeros años, en la que mayoría había muchas causas desconocidas, a cuando ya ha habido más formación para la determinación de causas, pues han pasado todas esas causas, prácticamente grandes desconocidas, han pasado a ser intencionados. El que tengamos un 50 y tantos % de incendios intencionados y además que queman mucha superficie, pues me parece que con todos los avances que se han hecho y con todas las buenas intenciones, pues no se ha llegado a resolver ese conflicto que hay de intereses de determinado tipo de población que, bueno, pues que quema con un motivo para sacar un beneficio del tipo que sea un beneficio propio. En el caso de los rayos, sí que se ha visto este año que ha incrementado, asociado también al cambio climático, a las condiciones extremas meteorológicas. Pero creo que esto habría que dar una vuelta muy importante y conseguir acuerdos, consensos. Yo lo veo, bueno, pues bastante chocante, al menos que haya tanto incendio intencionado. En las campañas y los mensajes, pues es otro mundo. Claro, la propuesta es que sean mensajes claros, fáciles de entender, soluciones que afecten a todos los actores y acciones que permitan la participación de los actores, es decir, también tener en cuenta a la población, a lo que hablaba Joaquín de las comunidades. Es fundamental y seguramente con ese tipo de mensajes que les lleguen, pues a lo mejor bajamos ese número de causas. Pasamos a ver distintas campañas que se han hecho. Bueno, pues desde que los más jóvenes no lo recordaréis, pero fue una campaña importantísima, la de Todos contra el Fuego, en el que entonces el ICONA contrató a Joan Manuel Serrat y a nosotros cuantos ilustres cantantes de la época. Y bueno, pues fue una campaña, yo creo que tuvo su repercusión, pero claro, esa campaña tuvo su repercusión y era importante en ese momento. Ahora, pues esa campaña no valdría porque ahora tenemos que ir con otras tendencias de la convivir con el fuego. He cogido unas cuantas, coincido con Alejandro en que los montes sucios, tal como lo entiende la sociedad, no es como lo entendemos nosotros. Y que tampoco los incendios se apagan solo en invierno. O sea, eso en su momento, pues seguramente, yo no sé de dónde viene, lo utilizamos todos, pero no sé quiénes fueron los autores de estas cuestiones. Pero ya debemos empezar a intentar que la población tenga un lenguaje un poco más rico en términos forestales. Igual que lo decía el otro día en una entrevista, igual que hemos aprendido bastante del COVID y no sabemos todos los test habidos y por haber y qué te hacen y qué no te hacen y las vacunas y las no sé qué, pues esto a lo mejor es una cuestión de educación que creo que tenemos pendiente. Vale. ¿Por qué decía lo de Todos contra el Fuego ya nos vale? Porque un investigador americano pues, nos contó en un momento determinado la paradoja de la extinción.
Y eso, pues los que digamos los investigadores y los gestores, pues lo tenemos que tener muy en cuenta. Me gusta mucho poner esta fotografía, la pongo siempre, vamos, esta es la diapositiva del fuego bueno y del fuego malo, que es de una campaña de países latinoamericanos. Bueno, pues a esas, sobre todo a esas comunidades que hablaba antes también Joaquín, pues la cuestión es que hay que convivir con el fuego, y los fuegos son dañinos, que serían los incendios, pero el fuego en sí, pues es una herramienta que nos ha servido tradicionalmente para manejar nuestros paisajes. Con lo cual, de eso de todos contra el fuego, tenemos que pasar a convivir con el fuego, como así desde hace tiempo se ha publicado en Europa, la agenda también mediterránea realizada por el EFI, pues lo decía ya también, esto estamos hablando del 2010, o sea que ya son cosas que no son tan novedosas. Bueno, de esto es lo que quizá sé más, pero no en el marco de este proyecto. Digo que sé más porque llevo 40 años en esto. Entonces, lo que sí que tengo que decir es que mi visión es que se ha incrementado la generación del conocimiento de una manera exponencial. Creo que tanto el conocimiento científico como el conocimiento técnico, bueno, pues hemos tenido oportunidades a raíz de los planes nacionales, los planes autonómicos, la cuestión de los programas europeos, que nos ha permitido además, bueno, pues el poder trabajar con equipos de fuera. Yo, y ya como digo un poco lo que me viene en gana, un poco meditado, ¿eh? O sea, tampoco lo digo así a lo tonto. Los proyectos europeos, a mí me parece, nosotros participamos en un proyecto europeo en la primera convocatoria que hubo en el año 91. En el año 91 estaba también el equipo de José Antonio Vega, el Orizán, 2 equipos franceses y 2 equipos portugueses. Ahora a mí me parecen una monstruosidad la mayoría de los proyectos europeos de investigación, con una cantidad de equipos que es una barbaridad, que hay que cumplir pues como ciertas cuotas, porque hay que atender a todos los puntos del topic que dicen. Yo esos muy difíciles de gestionar, tremendamente difíciles de gestionar. Pero bueno, también estoy de acuerdo que cada vez la investigación tiene que ser más multidisciplinar, que tiene que abarcar más sitios de estudio, con lo cual, bueno, y nosotros desde nuestro laboratorio pues siempre lo que hemos defendido es una defensa integral de los incendios forestales que atienda a la extinción, a la prevención y a la restauración. Vale. Y teniendo en cuenta la conservación de recursos, la gestión de los incendios forestales, etc. Pues lo que se venía diciendo, los tres. Hemos tenido la suerte de crear un consorcio nacional en el que llevamos muchos años participando. Participamos nuestro equipo de LINIA, el equipo del Urizán, el Laboratorio de Incendios Forestales de la UCO, que nos daba y nos sigue dando la parte económica, que son los que de verdad saben de eso, la Universidad de Santiago y la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo de Jorge de las Heras. Nos ha dado muy buenos resultados el trabajar en esto. Bueno, yo digo que se ha creado, bueno, pues un volumen de trabajos en temas de investigación en incendios forestales hasta donde yo sé. Los inicios quitando trabajos que hacían más de ecología, adaptación de especies, dinámica de vegetación después de los incendios, pero digamos ya de tipo más aplicado, los primeros trabajos que fueron financiados, o los primeros estudios que fueron financiados por el ICONA,
con convenios, el INIA todavía no estaba transferido tampoco a las comunidades autónomas, y entonces ya estábamos hablando, fijaros, estoy hablando del año 78, ya estábamos hablando del pastoreo controlado, de quemas prescritas y de lo que seguimos hablando ahora. O sea, que eso se había detectado. Además, esto de la gestión del combustible fue un toque de atención que hizo FAO a los países europeos en el sentido de que tenían que abordar este tema. Siempre José Antonio Vega contaba la cuestión de cuando hicieron las primeras quemas prescritas, las hicieron en una finca que era de don Fernando Molina, el director del Urizán, porque bueno, pues era difícil conseguir un terreno o conseguir, estoy hablando de quemas bajo arbolado, y bueno, pues seguimos un poco con las mismas cuestiones que hemos empezado hace muchos años y que efectivamente luego ya vino el tema un poco más tarde de la utilización de nuevas herramientas como la teledetección, etcétera, para la obtención de datos. En este os quiero los indicadores, el indicador más importante que tenemos, digamos, los investigadores de mostrar nuestros trabajos es a través de las publicaciones científicas, es decir, las publicaciones indexadas. Quizá no haya hecho una búsqueda excesivamente fina, pero vemos que el incremento gordo se produce pues, a partir de los años 90, 90 y tantos, quizá coincidiendo también con el inicio de estos proyectos europeos. ¿Vale? Bueno, pues publicamos en una serie de revistas y un dato que, bueno, pues tiene trascendencia es que somos la 10ª potencia mundial y 4ª en Europa en generación de ciencia. Algunos, sé que cada vez menos, pues el tema esto de los papers en SCI, pues bueno, pues son un poco como que no llega, y efectivamente a lo mejor no llega mayoritariamente al público, y entonces lo que no cabe duda es que lo que tenemos que hacer es, además de estos papers, que es una labor absolutamente necesaria y obligada por los investigadores, pues tenemos que hacer difusión y transferencia de esa generación de conocimiento pues a través de este tipo de eventos. Los propios programas, los proyectos ya lo exigen esta parte de transferencia. En esta diapositiva lo que quería que es sobre qué topics o sobre qué temas de los que se componen los incendios forestales, qué es lo que más estudiamos y cómo ha sido la evolución desde el año 2012 a ahora. Inicialmente, como decía, casi todos los primeros trabajos eran más dedicados a temas de restauración o temas postincendio y posteriormente pues, se han ido abriendo otros ámbitos. Bueno, los tratamientos preventivos, esta bonita cifra de Marc Castellnou que dice mucho. Y aquí presento, como voy un poco mal de tiempo y esto me imagino que os queda, en el marco de un proyecto que es europeo que fue entre 2010 y 2012, hicimos un DAFO de varias cuestiones relacionadas con incendios forestales. Concretamente tenemos el de gestión de combustible y entonces este DAFO, pues si lo vemos a día de hoy, pues prácticamente es coincidente. Quizá tenemos más oportunidades por el tema que estamos hablando de los fondos de Next Generation que con el tema de desarrollo rural. Pero bueno, esto está publicado en la revista Montes y esto está publicado también en el International Journal of Wild and Fire. Esto lo hicimos en base a datos, a unos cuestionarios que hicimos que respondieron bastantes expertos de la gestión y de la investigación, a entrevistas, etc. De la misma manera, porque ahora parece que hemos descubierto también las ovejas bombero y estamos todo el mundo hablando de las ovejas bombero, os diré una cosa, que revisando la prensa del año 84,
encontré un artículo que podía ser de los incendios del 84, que podía haber sido escrito perfectamente este año, porque prácticamente venían a decir lo mismo. La acumulación de combustible, la tarerí, las inversiones, la no sé qué, prácticamente igual. O sea que otro DAFO del pastoreo extensivo. No voy a hablar mucho del pastoreo extensivo, primero porque no tengo tiempo y segundo porque viene el gran maestro José Luis González de Rebollar en estos días, que fue el inventor de la RAPCA, y me parece que os lo va a contar mucho más. Simplemente quería mostrar que esto que está hecho hace 10 años pues coincide bastante con las situaciones que, por ejemplo, vienen derivadas de la Pau Costa Foundation en función de los ramats de foc, etc. De estos DAFOs, pues vemos que la mayoría de las amenazas y de las debilidades están relacionadas con la financiación. Ole ahí. Y entonces, en ese momento, porque estas son las conclusiones de esos DAFOs, hablábamos del desarrollo rural para fijación de la población. Ahora estamos en otro momento y quizá, bueno, pues consigamos estas cuestiones. Y con obstáculos políticos. No cabe duda que en la agenda política nacional, por decirlo de alguna manera, y en la de muchas comunidades autónomas, pues lo forestal parece que no es como una cuestión, es una cuestión que tiene sus picos, sus altibajos. Y claro, pues podemos tener muy buenas intenciones y muy buenas cuestiones, pero si eso no hay fondos para poder revertirlo, pues es difícil. Bueno, en investigación tenemos una gran calidad de documentos, en torno a la restauración también. Estas son unas fotos de las medidas urgentes después de incendios hechas el Orizán, el mulching y el heliomulching. Y cambiando de tema, vamos a otro tema que yo creo que es la formación académica y profesional, que es otro de los temas que es fundamental. En formación académica yo creo que hemos avanzado muchísimo. Casi todas las escuelas, hasta donde yo conozco, de Montes y con máster de Montes, tienen unos profesores, en mi opinión, excelentes, y bueno, pues la gente sale formada. Además, bueno, pues hay luego cursos, pero como decía antes, bueno, pues hay que darle otra vuelta con este tema de la formación profesional. Yo, sin ser muy abuela cebolleta, que no, os diré que cuando yo estudié la carrera, la única escuela que había era la de Madrid, y la asignatura de incendios estaba integrada en una cosa que se llamaba protección forestal o algo así, que daba, bueno, nada, y luego lo que nos hacía es Icona, nos daba un curso a los alumnos y estábamos un mes de prácticas en base, eso, y las mujeres en esa época, como no podíamos mezclarnos mucho con los hombres, en la central del Icona, haciendo los famosos mapas que hay de causalidad y de esos años. Vale. Las redes sociales es un mundo pues, que ha venido a cambiar mucho todo el tema de comunicación y de información. Yo, por edad o por vaguería, es tanta la información que llega que no sé si somos capaces de absorberla. O sea, si yo estuviera con las redes sociales, eso no trabajaba. O sea, estaba ya dedicada solamente a eso. Tiene su parte muy buena porque es un mundo de información muy importante, pero bueno, también tiene su parte polémica, tiene su parte, en fin, un instrumento más que nos puede dar esto. Y entonces, bueno, pues la conclusión esta a la que llegamos con el FireSmart es prácticamente, no os la leo porque, bueno, pues lo que están diciendo, la gestión forestal continua y sostenible, la financiación en el tiempo, las políticas, las medidas legislativas, etcétera, etcétera, son prácticamente las mismas que han salido luego sucesivamente en otros momentos, entre otros en la estrategia forestal que os decía española. Y bueno, pues el fin de todo esto, tenemos que planificar alternativas de gestión viable a medio plazo y seleccionar la forma más adecuada de intervenir de acuerdo a los objetivos, demandas sociales. Creo que lo de las demandas sociales
es un tema que es muy importante. El marco legal, que a lo mejor también hay que dar una vuelta a alguna cuestión legislativa, y la necesidad de continuidad en la gestión en torno a la financiación. Aquí también os pongo un poco los objetivos para que veamos que coinciden, que son las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, que han salido también este año, que elaboró el CLIF, pero esto es lo mismo, esto tampoco tiene financiación. Esto son una declaración de intenciones que luego se puede hacer o no se puede hacer. El Plan Forestal Español último sí que contempla un eje o una línea que es de cooperación y coordinación de la gestión de los incendios forestales, en las que ya sí que da unos datos numéricos que no sé si se van a acoplar. En fin, esta es mi visión después de los 40 años. Quiero ser optimista y, bueno, pues aquí estáis todos vosotros para llevar a buen término. Pero quiero ser optimista, pero creo que tenemos que ser muy reivindicativos y salirnos un poco en los ámbitos a lo mejor que estamos algunas veces moviéndonos, porque tenemos que salir mucho al exterior, confluir con otras instituciones, otros organismos, ONGs, porque es la única manera que yo creo que tenemos de salir de esta, que, como digo, puede haber ocasiones que sea de punto de no retorno. Y muchísimas gracias por vuestra atención y espero que tengáis, porque yo me voy esta tarde, unos muy buenos días. Gracias.